Un saludo de paz y bien, queridos hermanos. Mi nombre es Ginfred Gutiérrez González, ex testigo de Jehová convertido al catolicismo. En estos días el nombre del Papa Francisco ha rodado por todos lados y muchos cristianos católicos cuestionan las frases dichas por nuestro Papa. Algunos, de hecho, por lo que lo que acaba de escribir también, ha causado gran polémica. Algunos los tratan de izquierdista, de que se revuelca con todo el mundo, de que está prostituyendo la iglesia. Y eso me hace pensar mucho, porque si uno no tiene fe, confianza, certeza en el Papa, lo más seguro es que desconozca doctrina de la iglesia. Y el hecho de que nosotros los laicos leamos 1, 2, 3 documentos de la iglesia no nos hace ni filósofos ni teólogos. Y es importante tener en cuenta que la iglesia tiene un lenguaje especial, que para entenderlo hay que usar la filosofía y la teología, porque de lo contrario se puede estar entendiendo mal lo que la iglesia dice. Y eso es lo que está pasando. Los medios manipulan y los católicos creemos que lo que los medios dicen es verdad. Eso deja entonces algo que cuestionar. ¿Qué tanto nosotros los cristianos católicos conocemos nuestra doctrina, la acogemos y la amamos? Que cuando alguien dice fuera algo negativo, enseguida uno se escandaliza y saber si es verdad o es mentira. Es como si hablaran mal de nuestra madre, que nuestra mamá es una prostituta, que nuestra madre se acuesta con cualquier hombre y uno creyera. Uno tiene que aprender a creer en la madre de uno, a confiar en la madre de uno. Nuestra madre no es una prostituta y nuestra iglesia no es una prostituta. Quiero remontarme a un suceso muy importante para hablar de amor por la iglesia. Para hablar de la iglesia como novia, como esposa del Señor, hay que tener en cuenta que el Señor no tiene malos gustos, que Jesús, siendo Dios, es perfecto, santo, 3 veces santo, y lo que escoge para utilizarlo como instrumento de salvación, como es la iglesia, es cierto que escoge una persona humana. Escogió a Pedro, es cierto. Sabía que iba a fallar, es cierto. De hecho, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, uno se va a encontrar que el Señor ha instituido la Eucaristía y va a encontrar que sabía que Pedro iba a negarlo 3 veces. Pero a mí me encanta que tras establecer la Sagrada Eucaristía, le dice a Simón, en Lucas capítulo 22, versículo 31 en adelante: Simón, Simón, Satanás me ha pedido permiso para zarandearte. Óigase bien, Satanás me ha pedido permiso para zarandearte y yo le he dado permiso. Pero no te preocupes, que yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Y cuando hayas vuelto, ve, confirma a tus hermanos. Detallemos esto. Jesús Dios ha escogido una iglesia como su esposa, como su propiedad. Si Jesús es el hombre más hermoso de todos los hombres, la iglesia es la más hermosa de todas las mujeres. Y entonces hay que tener en cuenta que el corazón de Jesús no es un corazón como el de nosotros, egoísta, prepotente, arrogante, discriminatorio. Jesús ha escogido una esposa para incluirla en su vida y en su eternidad, para amarla eternamente cada fibra. Jesús no es como nosotros, que nosotros cogemos una persona para amarla y la fraccionamos y esta parte de ti no me gusta y la recriminamos hasta entristecerla. Jesús no es así. Por eso, para entender la iglesia hay que entender el amor de Cristo. Cristo no recrimina, sino que acoge, ama. Y eso es lo que hace con Pedro. Pedro, yo te quiero para mí. Quiero que seas papa a pesar de tu imperfección y que tú tomes las riendas de la iglesia, la dirijas, a pesar de que no tienes estudios, a pesar de que eres impulsivo, pero a pesar de todo lo que tú puedes ver desde tu humanidad. Para mí, tú, Pedro, eres un hombre que puedo transformarlo en el gran papa que iniciará la iglesia católica. Y eso es lo que hace. Por eso, una vez establecida la Sagrada Eucaristía, le dice: Satanás te va a probar, te va a zarandear. Es decir,
te va a coger de aquí para allá y de allá para acá y va a querer hacer contigo lo que le dé la gana. Pero ojo, yo he rogado por ti. ¿Y en qué contexto le dice esto Jesús a Pedro? En contexto eucarístico, acaba de establecer la Sagrada Eucaristía. Es decir, le promete oración por el Papa para que no desfallezca nunca, porque se ha establecido la Eucaristía eterna. Es decir, Jesús prometió orar por el Papa eternamente para que no desfallezca. Y esto no es cualquier palabrería, es palabra sagrada de Cristo mismo. Al establecer la Eucaristía dice, ojo, oro por ti para que tu fe no desfallezca. Y esta oración arropa a todos los papas que tiene la Iglesia y que tendrá. Por lo tanto, cuando uno comienza a cuestionar al Papa de manera violenta, acusándolo, uno debe preguntarse, ¿será que yo estoy tomando el puesto de Jesús por creerme sabio, inteligente, iluminado? ¿Será que yo me he atrevido a romper ese tipo de oración que el Señor hizo en la institución de la Eucaristía cuando dijo, ruego por ti para que tu fe no desfallezca? Si Jesús sigue creyendo en el Papa, ¿quién soy yo para dudar del Papa? Porque Jesús apuesta por todo desde la eternidad por el Papa. Y yo como cristiano que digo amar a Jesús y amar a su esposa, debo apostarlo todo por el Santo Papa, aunque no me quepa en la cabeza, porque justamente mi cabeza es pequeña, limitada para entender la profundidad y la grandeza del amor de Cristo y su visión sobrenatural sobre los tiempos. Debemos dejar tanta soberbia de que creer que porque hemos leído 2 o 3 libritos somos teólogos. No somos, no lo somos. Ni si leyéramos, ni si fuéramos filósofos, teólogos, podríamos tener la visión santa y sagrada que tiene Jesús para decir dentro del contexto eucarístico que Él rogaría por todos los papas para que su fe no desfallezca. A ver, ¿quién sabe orar más? ¿Usted, yo o Jesús, que es perfecto? ¿Quién sabe rogar más? ¿Quién sabe orar más? ¿El redimido o el redentor? Uno tiene que sacudirse. Estamos llenándonos de soberbia, de argumentos egoístas. Estamos cayendo en la trampa de Satanás que nos quiere poner a enjuiciar el Santo Papa, violando y contradiciendo aquellas palabras de Jesús. Yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Yo sigo creyendo en ti, Francisco, Pedro. Porque si el Señor cree, yo debo creer lo que cree el Señor. Además de eso, después el Señor le dice, y cuando hayas vivido todo eso, ve, confirma a tus hermanos. ¿Qué iba a confirmar? Que Jesús no lo dejó solo, a pesar de su imperfección, a pesar de su humanidad, no lo descartó. Y es eso lo que Satanás quiere hacer, que nosotros caigamos en la filosofía esa del descarte, que descarto a mi esposa, a mis hijos, a todo el mundo, en la comunidad, a los sacerdotes y también al Papa, porque yo soy yo. Qué soberbios somos. Al Papa hay que amarle, no desde nuestro corazón imperfecto y problemático, no desde nuestra inteligencia, razón y voluntad enfermas, que no han sido sanadas del todo, porque no hemos vivido una apertura a la gracia. Cuando hay apertura a la gracia, nuestra inteligencia, razón y voluntad se sana y podemos desarrollar una pequeña medida de visión a manera divina para entender y ver al Papa como lo ve Jesús, que Jesús lo sigue viendo así desde que estableció la Eucaristía y lo seguirá viendo el Papa hasta que haya la última Eucaristía, si es que dejará de haber. Seguirá rogando, porque Satanás quiere zarandear al Papa, y seguirá el Señor rogando para que su fe no desfallezca, porque sabe que tiene la responsabilidad de ir adentro, y Jesús sigue creyendo en el ser humano. Somos nosotros los enfermos, los que no queremos creer en el poder de Dios para sostener al otro. Entonces, eso que dice luego el Señor, confirma a tus hermanos, confirma que a pesar de que haya zarandeo, desde el primer siglo,
Porque la iglesia desde que se estableció ha sido zarandeada. ¿Y para qué es zarandeada? Para ver mis intenciones, para ver por qué voy tras el Señor, para ver por qué es que leo, para saber o para vivir. Para saber y vivir. Esa es la intención. No para saber y menospreciar y medir y pesar y descalificar, descartar. Eso no es el verdadero objetivo del estudio ni de la oración. El conocimiento abre la mente y el corazón para amar. Quien aprende a amar, a estudiar y orar, aprende a amar, a bajarse, porque la verdadera espiritualidad es abajarse para acoger, meter mis entrañas y levantar al otro, como lo hizo Jesús en la encarnación, vida pública, crucifixión y resurrección. Acoge a la humanidad, la eleva y la salva. Entonces, ese es mi argumento para amar al Papa. Lo amo porque lo veo como lo ve Cristo. Lo acojo como lo acoge Cristo. Y a pesar de que sea zarandeado, no ha dejado ni dejará de ser Papa hasta que el Señor le dé la gana y lo llame. Y pobre de nosotros, lenguas malas, que alargamos nuestra lengua para tocar la cabeza visible, óigase bien, de la esposa de Cristo. Meterse con el Papa es meterse con la esposa visible de Jesús. Si a usted no le gusta el Papa siendo católico, se está metiendo en problemas serios. Y por más que se lea 1, 2, 3 libritos, está tomando el juicio del Señor por las manos y está enjuiciando a su esposa. Si usted la ve fea, es su problema, pero para Cristo los ojos le brillan de amor por ella. Por eso yo he decidido acogerme a esta iglesia y quiero amarla. Aunque usted o otra persona me quieran argumentar lo contrario, yo prefiero acogerme a el suceso de Lucas capítulo 22 del 31 en adelante, donde el Señor dice que ruega por el Papa y ora para que su fe no desfallezca, y ese Papa debe voltearse y fortalecerme. Yo me siento fortalecido por el Papa Francisco, por eso salgo en este video a decir lo que digo. Ahora, no es fácil cuando nosotros comenzamos a mirar a las personas a manera de ojo humano. Porque miren el suceso cuando Pedro peca, ofende al Señor. Pero una vez el Señor se le acerca, Pedro se deja sanar. Y ese es el problema. Nosotros no nos hemos dejado sanar por el Señor. Por eso enjuiciamos. Por eso atacamos, medimos. Por eso atacamos a los homosexuales. Atacamos a las lesbianas. Como si la mentira fuera una condecoración. Como si el problema, la morbosidad con los ojos, fuera una condecoración, fuera algo admirable. Como si la infidelidad, la lujuria, fueran algo sagrado. Uno debe tener cuidado con esto. De no enjuiciar a los demás por creerse uno santo. De medir y pesar a los demás y descartar, como si la gracia no tuviera el poder, no tuviera la fuerza para transformarlos a ellos. ¿No será que yo me creo la autogracia? Que se sana y se salva y se redime a sí mismo, y que los demás son porquerías. Uno debe replantearse eso. Porque el Señor le dijo a Pedro, en el Evangelio de San Juan, a lo último le dice, apacienta mis ovejas. No le dijo, sacrifícalas, degóyalas, písalas. Le dice, apacienta. Y el trabajo de apacentar de un papa no solo es del papa, no solo es de los obispos y sacerdotes, de las religiosas, los monjes, sino de nosotros los laicos. Nosotros los laicos también debemos apacentar nuestras emociones, nuestros impulsos, nuestros deseos y nuestra sexualidad y encaminarla para que no me lleven al abismo. Y uno debe ser respetuoso de cómo el otro está pastoreando su vida, sus emociones, su sexualidad. ¿Quién soy yo para enjuiciar al hermano? ¿Acaso soy su confesor, director espiritual, para saber qué ve en el alma de él, su director espiritual, su confesor? Hay que reflexionar sobre esto. Cuando el Señor le dice a Pedro, apacienta mis ovejas,
es enséñales a descubrir el amor que yo te he mostrado. Y nosotros los cristianos católicos debemos comenzar a amar. Si el Papa acoge a alguien, se expresa de manera cariñosa de alguien, es porque ha trascendido en el amor. No es porque está apoyando una inclinación, una tendencia. No, es porque ha trascendido en el amor. Y si a nosotros nos cuesta trascender en el amor, ya eso es otro asunto. Pero el Señor nos llama a apacentear nuestras ovejas. Lo más seguro es que si a uno le cuesta amar al Papa, le cuesta amar a los sacerdotes, a los obispos, que es cierto, son pecadores, pero es que yo no soy una estrella. No somos la estrella de Patillal, somos pecadores. Si yo rechazo al Papa, a los obispos, lo más frágil es que yo interiormente me esté rechazando porque me siento poco. Quien se atreve a juzgar al otro, a enjuiciar al otro, a recriminar y pesar al otro y encontrar los desmedidos, lo más seguro es que se sienta incompleto. Tiene un problema de autoestima, tiene un problema de aceptación y claro, va a tener un problema de saberse redimido. No ha experimentado el amor de Dios. Y como no ha experimentado saberse amado, le va a costar trabajo amar y entender al otro, acoger al otro. Por eso, aunque seamos cristianos católicos y seamos laicos, no significa que seamos unos santos. ¿Con qué luchas tú y con qué lucho yo? ¿Con qué luchamos? Ahora, ¿estamos tratando a nuestros hijos y nuestra esposa de manera santa? O sea, ¿ellos se sienten apacentados, seguros, protegidos? ¿O también se sienten recriminados por su historia? Porque si nos cuesta, si no es fácil cuestionar al Papa, dígame a una mujer tenerla al lado, su historia, su familia, su pasado. Dejemos los juicios. A la iglesia hay que amarla como la ama el Señor, de manera sincera, con transparencia. Aunque no entienda, la voy a amar. Aunque no comprenda a veces sus movimientos, sus acciones, el Señor lo sabe. ¿Y qué esposo a la altura de Jesús dudaría de su esposa? Ese somos nosotros, que somos enfermos y desconfiados. Pero Jesús es Dios y es seguro, confiado. Tiene certeza en el amor que siente y tiene certeza del amor que recibe. Nosotros no. Así que no podemos estar mirando la iglesia de manera como la vemos en nuestras relaciones. De manera enfermiza y crítica. Y es cierto que hay que criticar, pero cuidado, se nos va la crítica más allá en el exceso de juicio con los movimientos de la iglesia que tal vez conquistan al Señor. Los movimientos pueden estar conquistando al Señor y a nosotros nos puede estar dando rabia, celo de las acciones de la esposa para con su amado. Ahora, a mí me gusta un relato de el libro de los Hechos. Allí en el libro de los Hechos se narra que Saulo iba camino a Damasco y tiene el proceso de conversión, de encuentro con Jesús. Pero vamos a encontrar también que en el capítulo 9, todo el capítulo 9 se va a narrar algo impresionante que a mí me gusta y que también es aplicable a la situación que vivimos con el Papa Francisco. Saulo sabe mucho, tiene ley, tiene estudio, tiene disciplina, tiene conocimiento. Sin embargo, no, por mucho que sabe, no conoce a Jesús. Una vez que lo conoce, va a quedar por allá ciego. Es decir, no todo el que sabe alcanza a ver a Jesús realmente. No todo el que sabe. Porque Saulo sabía bastante, pero no había descubierto con sus ojos ni en el interior de su alma a Jesús. Ojo con esto. Luego, dice en todo el capítulo 9 del 11 en adelante, del 10 en adelante, de Hechos, usted va a ver que Ananías tiene miedo de encontrarse con Saulo, que ahora se llama Pablo. Y de hecho le dice: Señor, este hombre nos perseguía. Pero mire, el Señor le dice a Ananías: tranquilo, tranquilo, que yo le haré saber todo lo que tiene que sufrir por mi nombre. La pregunta es,
Sabía Pablo que al encontrarse con Jesús iba a sufrir persecución, golpes, cárceles, sufrimiento, casi la misma muerte. De hecho, él murió. ¿Lo sabía Pablo? No lo sabía. Él sabía que había descubierto al Mesías, pero no sabía lo que le esperaba. Esto refleja un poco de la dirección espiritual. El director espiritual recibe una revelación, una iluminación, una claridad que el dirigido no alcanza a ver. Y esto aplica para nuestra actualidad. Nosotros vemos una cosa, pero el Papa Francisco, guiado por el Señor, que además no está solo, sino que está rodeado por personas que tienen experiencia, alcanzan a ver algo, una dirección en la iglesia que nosotros, por 3, 4 libritos y 2, 3 Padres Nuestros que hacemos de vez en cuando en el día, no alcanzamos a ver. No alcanzamos a verlo. Debemos aprender que la acción del Señor, cuando pone a alguien por encima, ilumina de una forma clara y precisa para dirigir al que está por debajo. Nosotros los laicos estamos por debajo. Los sacerdotes y muchos obispos están por debajo. Pero quien está por encima es el Papa. Y la percepción, discernimiento que le da el Señor al Papa es muy elevado a diferencia del nuestro. Por lo tanto, así como Pablo, a pesar de saber mucho, se dejó dirigir por alguien que, es más, tenía menos estudios, a pesar de que era obispo, Ananías era el obispo de Damasco, se dejó dirigir, se dejó poner las manos, quitarse las escamas, se dejó instruir. Y esto nos enseña mucho sobre la obediencia. Quien ama a la iglesia, llega a ella aún con escamas y se deja imponer las manos, se deja tocar y se deja orar, se deja llevar, guiar. Y es posible que uno sea precoz y quiera, yo quiero que me digan la misión, que el Papa Francisco suelte todo. Yo quiero que mi sacerdote, que mi director espiritual me suelte el nudo y me cuente todo. No, eso no es así. El Señor revela de manera progresiva. El que está siendo dirigido no lo entiende. Y como es acelerado, precoz, sufre. Pero a mí me encanta entonces este ejemplo porque nos muestra que el que dirige, el Señor lo ilumina. Y sabe por adelantado toda la misión del que va a ser dirigido. El que está siendo iluminado de manera diferente a nosotros es el Papa Francisco, con todas las personas que le cercan, sus consejeros, que no son personas cualquiera, son personas estudiadas, formadas por años. Y aunque en el interior de la institución hubiera fallas, lo había desde el siglo I. ¿Cuál es el miedo? Dejémonos dirigir, seamos obedientes, hagamos como Pablo, sometámonos ahí hasta que se nos quiten la venda, se nos caigan las escamas, pero dejémonos dirigir el tiempo que sea necesario. Me encanta mucho una frase que leí de San Agustín: cuando Roma habla, se acaba la discusión. Y nosotros debemos aprender a creer que desde Roma hay que amar a Roma. Y hay que obedecer a Roma, porque es la esposa de Cristo. La iglesia es esposa de Cristo. Y así como decimos amar profundamente a Cristo, hay que amar profundamente a la iglesia. Y ojo, la iglesia, cuando yo mismo la golpeo, la hiero, me estoy convirtiendo en enemigo de Cristo mismo. Recuerden que cuando el Señor se le revela a Pablo, le dice: ¿a quién persigues? Le dijo: te estás metiendo conmigo, a mi iglesia te metes conmigo. El hijo de la iglesia que se mete con la iglesia se mete en serios problemas. Y dejemos los celos espirituales. Les pongo un ejemplo. Si todos nosotros, los hijos, estamos sentados en una mesa y nuestro padre está allí y nuestra madre está en la punta, y a la reja llega alguien diciendo: sucio, moribundo, tengo hambre, quiero comer, y nuestro padre se levanta y coge de su comida, de su sustento,
el muslo de pollo más grande, la mejor porción de arroz y ensalada y jugo y se lo lleva y le abre a esa persona y le da comida y si la quiere vestir, bañarla y la baña. ¿Quiénes somos nosotros los hijos para cuestionar a nuestro papá? Y si no está el padre, en ese momento, la madre haría lo mismo. Es decir, lo que hizo Jesús, de venirse a sentarse con los pecadores, de venir a amar y acoger, lo hace la iglesia. Cuando la iglesia viene y se para y le da de comer a alguien lo mejor de sí, no es prostituta, no es izquierda ni derecha, no, es generosa. Se da de comer al que necesita, lo alimenta y si le da la gana de vestirlo, lo viste. Como lo ha hecho contigo y conmigo. Nos has vestido de una ropa nueva y debemos dejar tanta pendejada, tantos celos, porque el Señor obre y actúe en el otro. Por favor, meditemos en qué tanto amamos al Papa y qué tanto obedecemos al Papa. Si realmente lo estamos haciendo de manera sincera, podemos decir entonces que amamos la novia de Cristo y que realmente somos hijos que no le dan lidia. Suscríbase, comparta. Bendiciones.